tenía 18 años y ya ves, había conseguido el sueño de mi vida, que era irme de casa. Para mí aquello era la libertad total, ¿no? Y aquello se acababa, o sea, volver a casa, dejar la carrera. Me tenía que inventar un nombre para no decir que era yo. Fue como, vamos, me quedé en estado de shock, estaba hecha polvo, estaba muy, muy perdida, ¿no? Pues se lo conté a mis amigas, claro. Y entonces ellas se encargaron de todo. Así que yo no me enteré de cómo hicieron nada hasta el momento que llegó la cita y llegó el coche. Llegamos allí al sitio de la cita, no recuerdo muy bien dónde era. Y ya llegó el coche, casi lleno de gente. Vamos, que mi amiga tuvo que quedar fuera. Allá me monté yo sola. Pues un señor conduciendo, Maite, que iba delante, y detrás íbamos pues las 4 chavalitas. Maite sí me daba confianza, le conocía de vista, del pueblo, y entonces como que sí, al entrar en el coche y ver que estaba ella y que le reconocía, sí que fue un poco alivio. Manoli. Sí. Oye, soy yo, Maite. Oye, ¿podéis estar un poco sin ruido así con las ventanas que están grabando unas cosas? Vale. Bueno, gracias. Maite era el contacto que teníamos. Ella era la que conocía todo el plan, la que conocía al ginecólogo, la que sabía dónde. Super Maite. He sido siempre muy inquieta. En la misma fábrica siempre andaba chinchando para que la gente se moviera. Hacia los 70 fue un momento de muchas luchas por las libertades, de muchas luchas sociales. Entonces, en todas estas luchas las mujeres estuvimos ahí presentes, y tuvimos un papel importante. Han hecho uso de sus derechos como mujeres, han hecho porque lo han querido. Pero van a juzgar por una ley de 1800 y pico. Exactamente. De hecho, yo me acuerdo que una de las cosas que más nos impresionó al grupo de mujeres que entonces empezamos a trabajar es que murió una mujer en la zona por introducirse perejil en la vagina para abortar, ¿no? Nosotras estábamos en la pelea por los derechos reproductivos de las mujeres, por el derecho al aborto, por el derecho al divorcio, bueno, por toda esa serie de cosas. Pues de alguna manera las mujeres que estaban con esa problemática se iban acercando a nosotras, ¿no? Y entonces pues empezamos a ayudarlas. Ese fue el nacimiento un poco de lo que podemos llamar la red, el intentar ayudar a aquellas mujeres que querían abortar a que lo hicieran en condiciones, por eso pues las ayudamos a pasar al otro lado para que pudieran abortar allí. Le llevé a mi vecina para tomar anticonceptivos. Y entonces me dijo que podía llevar a la gente que quisiera. Lo mismo prevenir que abortos si se podía. Bueno, yo al vivir en Orereta, lo bueno que tiene, bueno, te conoces y acudí a las feministas amigas mías que inmediatamente me dijeron que no me preocupara y la verdad es que fue súper rápido. Me puse en contacto con ellas, me dijeron ya te llamarán y al cabo de una semana me llamaron. Cuando nos dice Maite, a ver, atención todas, darme los pasaportes y acordaros bien de esto, todas tenemos que decir lo mismo, ¿eh? Si nos paran y nos preguntan, tenemos que decir que vamos a comprar Levi's.
pues había que organizar las cosas bien, pensar si nos paran en la frontera o hay algún control, qué es lo que vamos a decir. Había que tomar una serie de medidas que eso de entrada pues ya era una situación un poco diferente, ¿no? El problema es el miedo que tienes a lo desconocido, la vergüenza que tienes a que se enteren de un mundo, ¿no? Porque en aquella época era como tabú, pero sí que ellas me daban confianza. Más que nada era un poco el miedo a que no se enterase nadie, la familia, eso. Previamente hacíamos una reunión para explicarles cómo iba a ser el asunto y además intentar hablar con ellas de que tenían derecho a una sexualidad libre, toda la cuestión de los anticonceptivos que al principio estaban penalizados, etcétera, ¿no? Entonces que como mujeres fueran tomando conciencia también de su cuerpo y de sus necesidades. Las mujeres se pagaban la intervención, excepto en aquellos casos que, por ejemplo, que eran chiquitas muy jóvenes, que no tenían dinero, entonces, entre todas aportábamos y luego, las que teníamos coche, poníamos el coche y ya está. Y en algún momento, si no teníamos dinero para la gasolina, también se recogían fondos para llenar el depósito de gasolina y sin más, así funcionábamos. Ya llegamos a Biarritz, a la clínica, que era un sitio bastante feo. Yo estaba ahí solamente diciendo, venga, 2 segundos más y salgo de aquí. O sea, solo era querer salir de allí, ¿no? Acabar lo más rápido posible. Fue bastante dolorosa porque en aquella época no nos ponían anestesia, ¿no? Entonces era un sistema de aspiración sin anestesia bastante doloroso, sí. Con ella, yo con la mano y hablándole, y, mira, ves, ya está. Como lo que hace una matrona, ayudando a eso, pues así. Ella me dio la mano porque estás ahí y aquello fue lo que me reconfortó del todo, ¿no? Las que iban eran concienciadas, incluso había gente mayor que tenían el tercero y no querían el cuarto, pues también. Por la cuestión de la clandestinidad había mujeres que después ya no nos veíamos, ¿eh? O sea, había sido una cuestión de unos días y a partir de ahí incluso te encontrabas con ellas por la calle y no nos conocíamos de nada, ¿no? Sí, las chicas sí me ven y eso sí, pero las mujeres que llegaban mayores es que me dejaban de decir hasta Dios. A mí era una de las cosas que más me obsesionaba, ¿no? El después. Él me dijo, bueno, ten cuidado, mira a ver que no tengas ningún tipo de dolores, ni de derrames, ni de nada de eso, y si te pasa eso, pues tendrás que ir al hospital. Y ahí te podía caer un marrón de cárcel, te podía caer... Estuve como 15 días con unos dolores como una infección vaginal, y entonces estuve aguantando, empecé a tomar antibióticos sin decir a nadie nada, y luego se me pasó. Bueno, les dábamos además una serie de datos que si había cualquier problema que se pusiera en contacto con nosotras para que nosotras a su vez nos pusiéramos en contacto con el ginecólogo, etcétera. Pero nunca tuvimos ningún problema, o sea, los abortos se hicieron en condiciones, bien, y todo salió bien. Hasta que no estás en ese momento de que necesitas de algo, no te das cuenta de ese trabajo tan importante que hacían estas mujeres. En ese momento dices, ostras tú, chapó por ellas. La reivindicación de una sexualidad diferente, todo lo que ha supuesto eso en la organización social, ha sido fundamental y eso lo hemos hecho las mujeres y sin embargo no se ha registrado en ningún sitio. Me pareció que el trabajo que hacía la red era muy bueno y que de alguna manera tenía que colaborar con ellas. Y entonces durante un tiempo
Y hacíamos reuniones donde les explicábamos a las que iban qué era lo que se iban a encontrar. A partir de ahí eres consciente de todo lo que hay que luchar por nuestros derechos, de que estas mujeres se jugaban la libertad por ayudar a otras mujeres. ¿No? El hecho de que seas capaz de tomar una decisión importante, ¿no? Que va a cambiar tu vida de una manera tan radical, pues yo creo que eso te ayuda a crecer y a saber que la vida se puede cambiar y que las cosas que no quieres y no te gustan, pues las puedes cambiar, ¿no? Si tienes cerca más a las feministas, pues más fácil. Lo que cantidad de mujeres han pasado en aquella época, no solo yo, que tuve la suerte de ser de un pueblo que había una red de mujeres solidarias, porque hay otras mujeres en el Estado español que se han quedado en cualquier mesa de cocina haciéndose abortos ilegales y han muerto, o sea que ya estamos hablando de un derecho a nuestra vida. Vamos para casa, ¿eh? Hasta ahora. Sí, sí, sí.